Y muy bien, sean todos bienvenidos una vez más a Divagando con Autotune. El día que aprenda a chiflar bien este podcast se va a pegar, yo lo sé. Bueno, damas y caballeros, sean bienvenidos a un episodio más de esta tertulia, de este podcast precioso, hermoso, que invita a la reflexión todos los domingos de las 3 a las 5 de la tarde, hora argentina. O bueno, hora de Buenos Aires, no sé si en Argentina cambiará la zona horaria, o sea, es un país muy grande. Yo soy Rukair. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, como no podía ser de otra forma. Si el yo no existe, si el yo es una ilusión, ¿quién está leyendo esto? O al menos eso es lo que puse en el título. Porque bueno, lo están escuchando. ¿Quién está escuchando esto? Este tema tiene muchas aristas, muchas aristas. Voy a tocar este tema desde 4 perspectivas diferentes. La filosófica, la neurológica, la psicológica y la espiritual. En ese orden porque creo que es el más acertado. Así que, sin más que añadir, vamos a comenzar. Bueno, el tema de la identidad, de lo que uno cree que es uno, de lo que uno se siente que es algo que ha sido durante mucho tiempo objeto de estudio no solo de la ciencia moderna, sino de distintas disciplinas a lo largo de la historia, como pueden ser, como ya dije, la filosofía, la psicología y la espiritualidad, aparte de la neurociencia, que es la rama científica que más cubre esto, ¿no? La identidad de uno podría pensar que es fija, ¿no? Que uno es quien es, y no más que eso. Que bueno, por supuesto que no es poco. Pero, ¿qué es lo que uno es? Si uno piensa en el cuerpo, las células en el cuerpo humano siempre se van regenerando y siguen su curso de destruirse y volverse a regenerar, ¿verdad? Las células madre se convierten en las células que el cuerpo necesita. Los recuerdos de la mente son algo que podríamos decir que es nuestro yo fijo. Sin embargo, los recuerdos cambian y los recuerdos no se suelen justamente recordar de la misma forma, ¿no? Uno puede tener una perspectiva en el cual creía que un recuerdo era de una forma y años después hablar con una persona que formaba parte de ese recuerdo y darse cuenta que uno mismo lo modificó, lo transformó. O muchas veces, ante la respuesta al trauma, uno mismo es el que suprime algunos recuerdos para, bueno, no sentir dolor. No sé si uno mismo conscientemente, obviamente no, sino el inconsciente de uno mismo. Y además de la memoria, que es una parte muy importante de la mente, diría yo, está la mente como tal, ¿no? O sea, las creencias y los valores que uno tiene, que también no me dejarán mentir, es una de las cosas que más va variando a lo largo de la vida, principalmente en las diferentes etapas, ¿no? En la niñez, en la adolescencia, en la adultez temprana, mediana y tardía. Es algo que va cambiando o que idealmente estaría bueno que vaya cambiando, ¿no? A medida que uno va creciendo, va aprendiendo nuevas cosas, se va exponiendo a distintas formas de pensar con las que se enfrenta en el mundo, a no ser que estés en una burbuja, cosa que no recomiendo. Vamos a empezar con la perspectiva filosófica. El podcast pasado estaba diciendo que al final siempre termino hablando de filosofía, aunque sea un poquito, y así tienen que ser, mierda, y así tienen que ser, porque la filosofía es el arma que nos sirve para cuestionar todo lo que está pasando. ¡Viva René Descartes! En la filosofía hay una paradoja que es el barco de Teseo. Es una paradoja en la cual hay un barco, ¿verdad? Un barco en el que se le cambia el timón y se pregunta si ese barco sigue siendo el mismo. Y cada uno, obviamente, supongo que todos estaríamos de acuerdo en decir que sigue siendo el mismo barco. Pero ¿y si le cambias el mástil? Sigue siendo el mismo barco. Y si le cambias la proa, sigue siendo el mismo barco. Y si le llegas a cambiar todas y cada una de las piezas que componen el barco, ¿sigue siendo el mismo barco? Ahí está la pregunta, a la que yo la vez pasada respondí que sí, pero después me corregí a mí mismo diciendo que, bueno, es justamente una paradoja, no tiene respuesta. En el budismo, sí, ya voy a hablar de budismo, no cierren el podcast, por favor, va a ser muy corto. En el budismo hay un concepto que es el anatta, ¿no? Con doble T, que es el no yo, en el que el budismo sostiene que el yo es una ilusión, ¿no? Algo que uno crea según el hilo conductor de su vida y al que se aferra y también es, dicho de paso, la raíz de todo sufrimiento. Me gustaría hacer otro podcast de budismo, la verdad. Hice uno del budismo como defendiéndolo como filosofía, más no como religión, así como hice un poco con el cristianismo también, por si a uno le interesa escuchar el podcast de Jesús. El budismo sostiene que no hay una esencia fija, que todo es esencia en cambio y fluctuaciones. Más percepciones en constante cambio, ¿no? Está este ejemplo de que, si bien esto no es del budismo, está muy anclado, creo yo, y es parte de la filosofía también,
Esto que dijo Heráclito de que un hombre nunca puede volver a bañarse en el mismo río porque ya no es ni el mismo río ni el mismo hombre. Aparte, con los ríos es interesante porque un río realmente nunca es el mismo, siempre tiene, bueno, es un poco tonto decir agua diferente, pero siempre tiene agua diferente, o son ríos que abren vertientes, algunas que van hacia otros ríos, o forman otros lagos, o desembocan hacia el océano, y les seguimos llamando por el mismo nombre al río. O sea, cada vez que abre una bifurcación no le vamos a cambiar el nombre del río, no me jodas. Así como cada vez que tenemos un evento que cambia drásticamente nuestra vida, no nos cambiamos el nombre. Aunque bueno, Jesús lo hizo. Jesús después de la cruz, esto es una historia que no es muy contada, se cambió el nombre de Jesús, que en realidad se llamaba Ben Joa Joseph, no se llamaba Jesús, a Averamento. Pero bueno, ese es un tema que ustedes pueden investigar si quieren. René Descartes, que lo nombré hace un ratito, también hablaba de la ilusión de la certeza del yo. René Descartes decía, ergo, ay, lo quiero decir en latín, pero no me lo acuerdo. ¿Ergo sumo cogito? No. ¿Sumo ergo cogito? No estoy seguro, el latín es un idioma muy complicado, pero es el famoso pienso, luego existo. Él hablaba de que si bien el yo no es algo fijo, hay alguien que está detrás de ese yo, alguien que piensa. La pregunta que se hace Descartes es, ¿quién es ese yo que piensa? Así como la pregunta que nos estamos haciendo nosotros en este podcast. Si el yo no existe, si el yo es una ilusión, ¿quién está escuchando esto? Continuemos. Vamos a hablar también de David Hume. David Hume es un empirista que yo estudié en la secundaria y que por algún motivo lo recuerdo perfectamente, que decía que no hay un yo permanente sino una concepción de percepciones cambiantes. Como vemos, en la filosofía está mucho este pensamiento de que el yo no es algo que existe. El yo es más bien algo que se percibe, ¿no? Algo de lo que se tiene conciencia. Él decía que las percepciones cambiantes de uno mismo es lo que se encuentra al buscar al yo dentro de uno mismo. Que estoy bastante de acuerdo con David Hume, o sea, me gustaría estudiarlo bastante más antes de hablar seriamente de él, pero podemos decir que los filósofos que más se han ocupado de este tema, debería hablar de Sartre también, debería hablar de muchos más, pero no es un podcast enfocado a la filosofía. También está la paradoja del teletransporte, que no sé si es exactamente una paradoja o no, pero me gusta el concepto de paradoja. La paradoja de teletransporte habla que si existiera la teletransportación, si uno pudiese ir de un lado a otro y desmaterializarse y materializarse de nuevo, ¿seguiría siendo la misma persona? Porque disolviste todo, disolviste toda la materia gris, todos los lugares donde se alojaba tu memoria, lo que sea que perciba tus percepciones, que le dé sentido a tus experiencias, ha desaparecido y ha aparecido en otro lugar. Por lo tanto, ¿es la misma persona o es una copia? Es una copia de tu conciencia, de tus percepciones, de tus recuerdos. De nuevo, es una paradoja, o al menos así le quise nombrar, así que no tiene respuesta. La filosofía concluye, me van a disculpar que voy a leer mis anotaciones, el día de hoy tengo muchas anotaciones, porque anoche me puse a escribir y había cosas muy interesantes que decir y que quería recordar, así que leeré. Podemos concluir de la filosofía que somos una historia en desarrollo y no un ente fijo. O quizás la conciencia es lo único más allá de la identidad. Interesante el acercamiento filosófico. Vamos a la neurociencia. ¿Hay algún lugar en donde esté realmente el yo? La respuesta es que no. No hay algún lugar en el cerebro que sea el centro de mando del yo. Como intensamente, ¿vieron la peli de Disney en donde en el cerebro de la chica, aunque no me acuerdo el nombre, estaba, bueno, la ira, la tristeza, la ansiedad y todo eso? Bueno, eso no existe. Obviamente, yo supongo que nadie se había tomado eso empíricamente, pero si se preguntaban si hay un centro de mando, por así decirlo, en el cerebro, la respuesta es no. El cerebro está fragmentado y el yo es más bien la interconexión de unos procesos, de unas redes neuronales muy complejas, y hay varios lugares del cerebro que sí tienen su función particular y que sí desempeñan una función para el yo como un todo, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas clave? Área número 1, la corteza prefrontal. Esta se encarga de la toma de decisiones, de la autorreflexión, planificación y evaluación de acciones. Está mucho este meme también, no sé por qué mierda hablo tanto de memes en este podcast, pero este meme de que a los 25, que en realidad no es un meme, es algo real, de que a los 25 se termina de desarrollar la corteza prefrontal. Por lo tanto, se recomienda, que bueno, nadie le hace caso obviamente, se recomienda que no se debería tomar ninguna sustancia que altere la percepción hasta cumplidos los 25, porque ahí es cuando tu córtex prefrontal dice,
Bueno, ok, ya sabemos más o menos distinguir entre el bien y el mal, ya sabemos qué pasa cuando tomamos una acción que quizás no deberíamos tomar, ya estamos conscientes, entre comillas, ¿no? Siempre estamos conscientes, pero es como que se desbloquea la capacidad de medir las acciones completamente. Así que yo, a mis 25 años, quiere decirle que ya bajé la update del corte prefrontal. Pesa como 700 gigas, pero vale la pena. Así que ahora puedo fumar marihuana infinita, aunque no fumo hace 2 semanas. Segunda área clave del cerebro, el sistema límbico. El sistema límbico se ocupa de las emociones y de la memoria, y también de la sensación de continuidad. O sea, hace la narrativa personal que nos contamos a nosotros mismos, de la cual se suele decir que, bueno, somos el protagonista de nuestra historia. Bueno, esa historia de la cual somos el protagonista o el observador, vamos a seguir tocando esos puntos más adelante, están en el sistema límbico. Ahí es donde está toda nuestra narrativa. Tercera y última red, obviamente supongo que habrá muchas cosas en el cerebro que tengan que ver con el yo, pero estas son las tres más importantes, o al menos las tres más importantes que busqué. La tercera área clave es la red de modo por defecto, abreviada DMN, que supongo que será en inglés. Esta es la red de áreas cerebrales que se activan cuando no estamos enfocados en el exterior, sino en el interior. Por ejemplo, con la meditación, o por ejemplo, con la reflexión propia, las experiencias pasadas e incluso imaginando situaciones futuras. O sea que podemos ver que... Creo que me veo muy oscuro, ¿no? ¡Ah, está apagada la luz! ¡Qué pelotudo! Entonces, ¿a qué llegamos? A que la conciencia y el yo es un proceso emergente que surge de varias áreas interconectadas del cerebro. Principalmente estas tres, no dudo que haya muchas áreas o que incluso todas las áreas tengan que ver con el yo. Hay un experimento, que es el experimento de Libet, en 1983, en el cual en este experimento se demostró que las áreas del cerebro destinadas a tomar una decisión se activaban antes de que la persona consciente fuera, justamente, consciente de la decisión que se iba a tomar. ¿Qué quiere decir eso? Que uno realmente, el yo, realmente no toma las decisiones, sino como que sigue un camino ya preestablecido. Es como Final Fantasy XIII, un pasillo totalmente lineal que uno sigue. ¿Esto quiere decir que uno tiene o no tiene libre albedrío? Dejemos esa pregunta para otro podcast porque puedo robar con eso también y es muy interesante hablar. También está el experimento de Phineas Gage. Seguimos en el área de la neurociencia, en el cual él sufrió un accidente en el córtex prefrontal, que es básicamente esta parte de acá, ¿no? Y él era una persona tranquila, serena, sufrió un accidente ahí, pudo seguir su vida tranquilamente, o sea, no le fallaba ninguna función del cuerpo, no había ninguna falla multiorgánica, nada por el estilo. Sin embargo, se volvió intranquilo, inquieto e impulsivo. Suponemos, ¿verdad?, que es por esto que hablábamos de las funciones que cumple el córtex prefrontal. Que bueno, si te las dañas, es como que ya no puedes regular si algo, ya no puedes pensar que bueno, si me como 30 chocolates voy a engordar 5 kilos. Es como que no tenés conciencia de las consecuencias. Y otro punto interesante que voy a tocar súper, súper, súper por encima es la neuroplasticidad, que habla de que el cerebro puede generar puentes neuronales, sea la edad que sea, siempre y cuando uno lo esté nutriendo, ¿no? Ya hablé en un podcast hace muchísimo de la neuroplasticidad, pero es un tema muy interesante y es un tema muy complejo en el cual tendría que estar leyendo papers. No podría aprendérmelo y darles toda la información porque es un estudiazo. Pero es muy importante la neuroplasticidad y es muy importante ser consciente de eso para no darse excusas a uno mismo de que, ay no, tengo 60, yo ya no puedo aprender chino. Deja de ponerte excusas, puedes aprender chino en cualquier momento, la puta que te parió, 60, 70, 80, cualquier edad puedes aprender cualquier cosa, no te hagas el boludo. Desde la neurociencia también podemos abordar que hay trastornos disociativos, trastornos de despersonalización, en el cual uno no siente que es uno, ¿no? A todos, yo supongo que a todos nos ha pasado algún momento en el que nos hemos quedado total y completamente colgados mirando una pared o un sillón o una farola o lo que sea, y tenés una sensación rara, ¿no? De que no sos vos, de que de alguna forma, o que incluso te podés ver en tercera persona, o que movés tus extremidades y
no se sienten tuyas, ¿no? Esto a mí me ha pasado y creo que le ha pasado a mucha gente también. Y por último, desde la neurociencia podríamos abordar los trastornos de personalidad múltiple, en el cual una persona puede tener diferentes yoes, ¿verdad? Puede tener una personalidad que sea Carlos, que sea un maniático, un loco perfeccionista, y otra personalidad que sea Jorge, que sea, no sé, super zen espiritual y que sea prácticamente Lao Tse. Que bueno, me gustaría hablar de Lao Tse un día también. Pero aquí terminamos con la neurociencia. ¿Qué podemos concluir de la neurociencia, de la parte científica que estudia justamente esto? Que no hay un yo centralizado. Si hay o no hay un yo, pero no está centralizado, no hay una parte del cerebro que sea yo, sino más bien se ha derrumbado esa idea para suplantarla por el hecho de que yo es una constelación de procesos cerebrales que llevan a una narrativa continua que nos da la ilusión de creer que somos la misma persona todo el tiempo. Muy interesante lo que dice la neurociencia, bastante cerca con lo que dice la filosofía, ¿verdad? Siguiente enfoque, psicología. Erik Erikson es uno de los psicólogos más importantes del desarrollo humano, junto a otros que ahora abordaremos y algunos que no abordaremos en este podcast. Y él dijo que el yo se va formando a base de distintas etapas en la vida que tienen diferentes objetivos y diferentes complicaciones. Vamos a abordarlas. Como supondrán, esto ya lo nombré hace un ratito, la infancia, en la cual se enfrenta la confianza frente a la desconfianza. Por ejemplo, el pensar que tus padres se van a ir, o que ya no te van a cuidar, o que desaparecieron, porque ya no los ves en tu campo de visión. Después, pasada la infancia, te das cuenta de que, bueno, mi mamá se fue al otro cuarto, no es que decidió abandonarme y dejarme acá en la cuna para siempre. Adolescencia. Identidad frente a confusión de roles. Básicamente el momento de la vida en el que uno no sabe qué va a hacer, no sabe qué le depara, no sabe qué rol debería cumplir, no sabe por qué debería cumplir ese rol o cualquier otro rol, y ese es el conflicto que se debe enfrentar en la adolescencia y que todos hemos enfrentado también. El decir, pero ¿para dónde mierda voy, no? Y es normal, según obviamente Erik Erikson, que bueno, si se lo preguntaban, no es el que creó los Sony Ericsson. Perdón. Adultez temprana. Intimidad frente a aislamiento. Bueno, nos ha pasado a muchos de nosotros en la adultez temprana que uno empieza a tener responsabilidades, uno empieza a tener muchas cosas que hacer y quizás se enfrenta un poco a esta soledad de decir, bueno, mi camino lo tengo que hacer yo, ya no es como en la escuela o como en la universidad, inclusive, que bueno, somos un grupo y vamos todos tirando para el mismo lado y más o menos nos ayudamos, más o menos sabemos que el otro está en la misma fase de la vida. No, resulta que llega la adultez y a uno le puede irse a trabajar a un taller, el otro tiene una beca en Alemania, el otro le cae la lotería, el otro se pega con las criptomonedas, el otro termina en la ludopatía y pierde todo. No hay nada establecido a partir de este momento. Adultez media, generatividad frente a estancamiento. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto, incluso a algunos de ustedes que estén en este momento de la vida les ha pasado, que por algún motivo, que tiene obviamente sus muchas razones sociales, uno tiende a estancarse en la adultez media, ¿no? Tiende a creer que ya eligió el camino que debería haber elegido, que lo abordé en el podcast Aprendiz de todo, maestro de nada, y tiende a estancarse, ¿no? A pensar que, bueno, esto ya fue lo que hice de mi vida, este ya fue el camino que tracé, y lo único que me queda es continuarlo. Ese es el conflicto que hay que enfrentar, según Erik Erikson, en esta etapa de la vida. Y finalmente, la adultez tardía, que se trata de la integridad frente a la desesperación. ¿A quién no le ha pasado, verdad? Sin llegar necesariamente a la adultez tardía, que llegan momentos en la vida en el que uno siente un poco ese apure, ¿no? Más que nada en las décadas, ¿no? Que uno llega a los 20 y dice, uff, bueno, ya me tengo que poner las pilas con saber qué quiero estudiar, saber qué quiero hacer. Que uno llega a los 30 y dice, uff, ya debería, no sé, tener pareja, pensar si quiero tener o no hijos, no sé qué. Llega a los 40 y dice, capaz que debería plantearme sacar una hipoteca o no sé, cosas de los 40 que algún día viviré. Eso espero, si es que llego. Conclusión de Erik Erikson. La narrativa es un conjunto en construcción que se adapta a las experiencias que uno ha vivido. Carl Rogers, por su parte, que es un exponente de la psicología humanista, muy importante, decía que el yo está vinculado a nuestra imagen y el concepto de sí mismo, como somos capaces de vernos a nosotros mismos, en resumen, ¿no? Lo que uno piensa de sí mismo es realmente el yo.
según él. Y ahora vamos a alguien que no es muy santo de mi devoción, pero que es muy importante, el señor cocainómano Sigmund Freud. Sigmund Freud, supongo que muchos de ustedes conocerán la teoría del yo, el super yo y el ello, así que eso es lo que vamos a resumir esta vez. El ello son los deseos primitivos y el impulso, el super yo, son las normas y los valores internalizados, y el yo es la parte consciente que regula estas dos. Por ejemplo, querer hacer algo impulsivamente, el ello, el sentir culpa quizás por eso impulsivo que se quiere hacer, el super yo, y lo que nos permite darnos cuenta de esta balanza que se está inclinando para un lado o para el otro, el yo. Así que para Freud, el yo es lo que regula el super yo y el ello. Que bueno, cada uno tendrá su opinión. Yo con Freud discrepo bastante, pero bueno, yo no estudié ni de lejos lo mucho que estudió Freud, ¿no? Que no por eso me hace tener opiniones menos válidas, ¿no? Pero él habrá sabido alguna que otra cosa más que yo, sin duda. Ahora vamos a su mejor discípulo, Carl Jung. Qué capo este tipo, qué maestro este hombre, la verdad. Sin palabras, Carl Jung, a donde sea que estés, muchas gracias. Carl Jung lo que hizo fue ampliar la idea del yo con el self. En español sería el sí mismo. Él decía que estaba el ego consciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, que es a base de los arquetipos, que es un tema muy extenso de Jung, que no abordaremos. Él decía que el yo es la superficie de una identidad mucho más profunda y cambiante que tienen que ver con estas otras dos, con el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Por ejemplo, el darse cuenta que tenías, o sea, que tenés un talento que no conocías. También en psicología se encuentra mucho la teoría de la discrepancia de los tres yo, en el cual está el yo real, el que soy, el yo ideal, el que quisiera ser, y el yo obligado, que es el que la sociedad dicta o el que requiere que se sigan las normas de la tribu en la que estamos viviendo. ¿Qué termina diciendo la filosofía? Lo voy a leer porque lo reflexioné en papel. El yo no es la esencia, sino una herramienta funcional. Más que descubrir quién somos, nos creamos. La pregunta en la psicología no sería ¿quién soy yo?, sino ¿quién quiero ser en este momento? Interesantísimo. Vamos a terminar con el cuarto pilar, que ya se me está haciendo más largo que la mierda este podcast, la espiritualidad, que es un tema que a mí me interesa muchísimo. En el budismo, volvemos al budismo porque el budismo es una corriente, en mi opinión, filosófico-espiritual, decía que estaba el Atman. El Atman, si bien suena como un superhéroe de DC, es la conciencia universal. Como para los que vieron Evangelion, como la conciencia universal que era el LSL, básicamente el líquido naranja en el que querían convertir a todos con el tercer impacto. Bueno, eso es básicamente el Atman, el que hay una conciencia universal. Hay algunos filósofos sufistas, principalmente Rumi, que decía una frase que es muy linda, que dice: eras una gota, ahora eres el mar. Pero eso depende de que nos despeguemos del yo. Pero si estamos hablando de quién soy yo, ¿qué me estás hablando? Del despegarse del yo. Ah, ahí está. Quizás yo no soy yo. Quizás la separación que yo creo que hay en el yo es una separación ilusoria. Que bueno, ya hablamos de la ilusión del creernos nuestras propias narrativas, que en realidad son percepciones, que en realidad son emociones, que en realidad son experiencias, pero vamos a profundizar más en estos desde la espiritualidad. Y sí, señor, vamos a hablar del cristianismo místico, vamos a hablar de los gnósticos. Como sabrán, el cristianismo no empezó con Cristo, sino que empezó algunos siglos después, y en ese momento había varias corrientes del cristianismo, y una de ellas eran los gnósticos, que tenían una versión más mística de Cristo, que en mi opinión, y esto lo hablé en el podcast de Jesús, es la correcta. Porque, o bueno, la correcta, la que más resuena conmigo al menos, para no dar declaraciones tan contundentes, ¿no? Jesús enseñó que para encontrar la vida debemos perderla, que esto es justamente el trascender el ego, así como decía, no soy yo, es Cristo en mí. Desde el cristianismo místico tenemos esto de que el propósito no es fortalecer el yo, sino entregar el yo hacia algo más grande, que en este caso sería pues Dios, Brahman, Yahvé, Jehová, los Elohim, que es como en realidad se llamaba Dios en las primeras escrituras de la Biblia. Vean el podcast de Jesús si les interesa. No voy a hablar más de Jesús. Aunque lo tengo acá, por supuesto, siempre conmigo, en mi alma, en mi corazón, como el Buda, que no lo tengo acá, pero siempre conmigo. El sufismo hablaba de la disolución en Dios. Tenían el concepto de fana, que es la disolución del ego. Acá
Son cosas que más o menos son lo mismo, pero cada tradición lo nombra de su manera, ¿verdad? El sufismo dice que la felicidad no está en aferrarnos, sino en rendirnos hacia la existencia. Porque cuando el yo desaparece es cuando lo divino puede manifestarse. Y acá es cuando iba a decir la cita de Rumi que dije antes. Eras una gota, ahora eres el mar. Muy lindo, muy poético. Gracias, Rumi. Grandes poemas, grandes escritos. Y vamos a terminar con las experiencias místicas y los estados alterados de conciencia. Acá la meditación juega un rol importante. La meditación, cada uno va a tener su definición, ¿no? Yo voy a dar mi definición de meditación. La meditación es un proceso por el cual uno está plenamente consciente y está muy atento a los pensamientos que le surgen. Es un proceso en el cual uno intenta no ser yo. Uno intenta ser el todo, intenta que no haya pensamientos en la mente, que bueno, esto ya es para meditadores más avanzados. Yo me considero un meditador relativamente avanzado, yo puedo meditar y que no me surjan pensamientos. De hecho, yo antes tenía muchos problemas para dormir, sufría de algo de insomnio, y a base de que he profundizado en mi práctica de la meditación, que meditaré hace como 6 años más o menos. Ahora, cada vez que voy a dormir, pienso en meditar y como no hay ningún pensamiento, literalmente, yo desaparezco y duermo. Así que les recomiendo volverse meditadores expertos si les cuesta dormir en vez de tomarse un puto Alplax o un puto Xanax. O bueno, se puede tomar melatonina, supongo, pero mejor no tomar nada. También están los enteógenos, como la ayahuasca o los hongos, la psilocibina, que son drogas, son sustancias que disuelven el ego, que te hacen dar cuenta. Yo he probado la psilocibina, me gustaría mucho hacer un capítulo sobre eso. He probado 5 gramos de psilocibina de una, la primera vez que lo hice. No se lo recomiendo a nadie que no haya incursionado en la vía interior, en el mirar hacia adentro. Yo quería una dosis heroica, que se conoce como una dosis que te disuelve el ego completamente. Y la verdad fue un proceso increíble. Yo creí, de verdad, creí que me había vuelto loco, pero de verdad, me sentí tan en contacto con todo. O sea, ya no era yo. Yo era todo lo que era. Todo lo que era y todo lo que no era, era yo. No había una separación entre yo y lo demás, entre comillas, y lo demás, ¿qué es? Lo demás era una ilusión. Yo soy todo, ¿verdad? Tanto este lente de la cámara, como este micrófono, como la persona que está escuchando del otro lado. Yo soy vos, vos sos yo. Lo que pasa es que tenemos barreras, tenemos velos de ego que no nos dejan darnos cuenta de eso. ¿Qué pasa cuando el yo se disuelve? ¿Qué es lo que queda cuando el yo se disuelve? Pura conciencia, conexión con algo superior y libertad del sufrimiento identitario. Así que en este caso, en la espiritualidad, la pregunta no sería ¿quién soy yo? O ¿quién está escuchando esto? Sino ¿qué soy cuando dejo de aferrarme al yo? Y una vez expuestas estas 4 visiones que quería compartir con ustedes sobre qué soy yo, vamos a ir a la conclusión. Esta conclusión va a ser, obviamente, como supondrán, súper mega hiper personal, pero bueno, no puedo decir nada que no sea subjetivo. No puedo. No puedo. Nadie puede. Así que, ¿quién está escuchando esto? Podemos intentar responderlo con nuestro nombre, con nuestra edad, con nuestra nacionalidad, con nuestra profesión, con nuestras pasiones. Pero la verdad es que todo eso son cosas cambiantes. Todo eso es una historia en constante evolución. Así que tal vez no haya un yo fijo que esté escuchando esto, sino justamente una conciencia en acción que lo está percibiendo. Nos pasamos la vida buscando una identidad, intentando crear la persona que somos, intentando definirnos y que los demás acepten las definiciones que nosotros tenemos de nosotros mismos, pero quizás el crecimiento no sea aprender o darse cuenta de cuáles son las cosas que me definen a mí. Quizás el crecimiento verdadero sea soltarse de todas esas cosas que definen y darse cuenta de que uno solo es un experimentador más, una conciencia que está dentro de un cuerpo, que está dentro de un planeta, que está dentro de un universo, que vaya a saber quién lo creó, que vaya a saber si fue Brahman, que vaya a saber si fue Shiva, que vaya a saber si fue el Big Bang y qué es lo que vino antes de eso. Entonces, ¿qué sos realmente cuando dejas de aferrarte a la idea del yo? Esa no es una pregunta que se puede responder con palabras, sino con la experiencia. Observate, escuchate y pregúntate, ¿quién es el que se está preguntando? Quizás en ese pequeño momento es donde encuentres, aunque sea un atisbo de verdad. Así que sin más que agregar,
damas y caballeros, muchas gracias por haber visto este capítulo, a todas las conciencias, a todas las experiencias que están, a todos los experimentadores que están ahí del otro lado. Yo fui Rukaer, este podcast se emite todos los domingos, hora argentina, de 13 a 17 horas en algún momento de esa franja horaria. Y yo les agradezco mucho por haberme escuchado. Es un placer para mí compartir las cosas que me gusta aprender, invitar a la reflexión a todos ustedes, así como también hacerme reflexionar a mí mismo, ¿verdad? Así que los veo en el siguiente episodio. Que estén bien y sin más que agregar, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por haber estado. Besito.